Vemos el nombre del Señor Jesús. Gloria a nuestro Dios. Bueno, queremos en este momento hablar de la palabra del Señor. Estamos en una escuela dominical, ¿verdad? Y en la escuela dominical usted va arriba, ahorita subí, y ahí los maestros están enseñando y los niños están participando, se les está preguntando y ellos están respondiendo. ¿Qué les parece si en esta mañana también nosotros participamos aquí y vamos respondiendo? Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar que el Señor pues nos permita, nos dé el conocimiento, nos dé el entendimiento para poder conocer de la palabra del Señor. Antes leamos la Biblia, ¿les parece bien? Leamos la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, verso 3 hasta el verso 6. Cuando usted tenga la cita bíblica, diga gloria a Dios. Libro de Efesios capítulo 4, verso 3. Dice así la Biblia: solícitos en guardar la unidad de ¿qué? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor que Él nos permita conocer de su palabra preciosa. Omnipotente Dios y Padre celestial, Dios eterno y alabado Jesús, gracias te doy, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres sublime, grande, maravilloso, eterno, mi Dios. No hay nada, no hay nadie como tú, Señor. Solo usted es magnífico y grande en proezas. Solo usted es el Dios incomparable, digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Siéntese dando una alabanza para el Señor. Gloria a nuestro Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de la doctrina fundamental de la iglesia del Señor. Así que es importante que la iglesia, como dijo el Señor, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es importante conocer el fundamento de la iglesia. El fundamento, sabemos que el fundamento se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mirando aquí, podemos también hablar nosotros acerca de lo que es la soberanía de Dios. ¿Alguien sabe lo que es la soberanía de Dios? Ahora sí ya les pregunté, ¿qué es la soberanía de Dios? Amén. ¿Qué más? Bueno, les voy a dar algunas palabras. La soberanía de Dios es absoluta en todo lugar, en la humanidad, en el mundo angélico y en la iglesia. ¿Quién gobierna esta iglesia? El Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, el plan soberano de la salvación se ha cumplido en traernos aquí a redimirnos del pecado y tendrá una consumación final, es decir, cuando Cristo levante a su iglesia, ¿verdad? Qué bueno es poder entender que nuestro Dios es soberano y que Él es único, ¿verdad? Como dice aquí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él es un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Entonces, la doctrina fundamental que nosotros como iglesia evangélica apostólica, nosotros la conocemos, la soberanía de Dios, la naturaleza de Dios, los atributos de Dios, la doctrina del nombre. Entonces es importante que nosotros conozcamos la soberanía de Dios, que esta iglesia es gobernada por alguien que es soberano. Entonces, cuando la iglesia entiende la soberanía de Dios, entonces ya el cristiano sabe por qué orar, porque él dice, tengo que dirigirme, yo tengo un superior, mi superior es el soberano.
el creador de los cielos y de la tierra. Yo tengo que servirle al Señor porque yo tengo a alguien que gobierna mi vida, que es soberano. Yo tengo que serle fiel a Dios, serle fiel a mi esposa. Tengo que honrarlo a mi Dios, porque yo entiendo que tengo un Dios que es soberano, que Él lo ve todo, lo vigila todo, lo gobierna todo. Entonces es importante también que nosotros sepamos, conozcamos la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espíritu, ¿verdad? ¿Qué más? Es importante que nosotros conozcamos el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús es su nombre. Es importante conocer todos estos puntos, como la soberanía de Dios, los atributos de Dios, la doctrina del nombre, y que nosotros cada día estemos basados y fundamentados en ella. Entonces la Iglesia Apostólica ha creído y creerá siempre, seguirá creyendo en la soberanía de Dios conforme a la Escritura. No conforme a los rudimentos de los hombres, sino conforme a la palabra de Dios. Entonces la soberanía de Dios está revelada, ¿en dónde? En esta palabra, en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta doctrina es primordial, ya que nos explica, nos enseña, ¿qué cosa? El gobierno eterno y absoluto de Dios sobre todas las cosas. Entonces, el gobierno de nuestro Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos del gobierno absoluto de Dios sobre todo. Por eso es que esta iglesia no decae, hermano. Esta iglesia siempre va en crecimiento. Nosotros hablamos siempre de construcciones, hablamos siempre de ganar almas, hablamos siempre de nuevos hombres al ministerio, hablamos siempre de crecimiento. ¿Por qué? Porque esta empresa no es nuestra. Si la podemos hablar como empresa, esta es la empresa de Jesucristo. Por eso se habla de crecimiento, se habla de economía, se habla de bendiciones, porque esta es la institución más grande del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces nosotros creemos que Dios en su esencia, ¿qué es? Es espíritu. San Juan 4:24 que dice, Dios es espíritu, ¿verdad? Es explicable. La naturaleza de Dios, la soberanía de Dios es explicable. ¿Por qué? Porque en el sentido teológico dice la Biblia, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso lo explica la Biblia así tan claramente, que Él es un único Dios. Entonces creemos que todo sistema de gobernabilidad angélico en la creación y en la iglesia, o hablando eclesialmente, está bajo el gobierno soberano de Dios. Entonces, a los ángeles los gobierna el soberano, a la iglesia la gobierna el soberano. Aunque usted no lo ve aquí, y usted ve solo a un pastor, y usted viene y de pronto habla con el pastor, y usted dice, hermano pastor, yo quiero de pronto consagrar mi vida, yo quiero bautizarme, yo quiero arrepentirme. Pero ¿quién es el que lo está motivando? El soberano. ¿Quién es el que lo trae aquí? El soberano. ¿Cómo actúa Él? Con su esencia, que Él es espíritu. Él entra en su vida, empieza a remover el pecado, y usted dice, ya no quiero ser pecador, yo no sé qué me está pasando, pero hay algo que me está dominando. Eso se llama la obra del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. El que nos trajo a este lugar es el Rey soberano, es el Señor Jesucristo. Pues esta iglesia está gobernada por el soberano Dios. Leamos Proverbios capítulo 8 para que usted pueda comprender lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 8, el verso 16. ¿Qué dice? El verso 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Y dice, mío es el poder, porque por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Y el 16 dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra.
¿Y qué más dice? Yo amo a quienes, a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Y dice, la riqueza y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Así que el mejor banco que nosotros tenemos es el banco de Jesucristo. Por eso lo que es dinero de la iglesia hay que cuidarlo con mucho temor, con mucho respeto. Cuando usted decide ya dar una ofrenda, eso no, ya no lo toque, eso es del Señor. Porque dice la Biblia, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Mejor es mi rédito, mejor que la plata escogida. Entonces, qué bueno es cuando usted entiende y te dice, bueno, me toca dar hoy día una ofrenda, más tarde otra, y así como que a veces nuestro corazón se quiere enfermar, pero qué bueno es cuando usted hace la voluntad de Dios y cree que mejor es el rédito del soberano Dios que cualquier rédito en el banco, en el mejor banco o con algún churquero, no lo sé, pero mejor es el rédito que da el soberano Dios. Mire, cuando hablamos de la soberanía de Dios en el mundo angélico, hablando de los ángeles, creemos lo que la Biblia enseña, la realidad. Los ángeles fueron creados por Dios. Dios creó los ángeles y tienen personalidad, inteligencia, responsabilidad moral. Eso la palabra del Señor nos habla, que se deriva de la palabra griega malach, del hebreo del Antiguo Testamento, bien, ángelos del griego del Nuevo Testamento quiere decir mensajero. Entonces, los ángeles son mensajeros de Dios, que ellos cumplen con dar el mensaje. A María le llevaron el mensaje, a José le llevaron el mensaje. También ellos ejecutan juicio, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que iban a ejecutar un juicio. Entonces fueron creados por Dios, tienen personalidad, inteligencia, responsabilidad moral, porque en algún momento los ángeles se corrompieron. Con aquel querubín hermoso que se corrompió y dejaron de ser ángeles y se convirtieron en demonios. Dios no creó ni al diablo, ni Dios creó tampoco a los demonios. La gente dice, ¿para qué Dios creó al diablo? Dios no lo creó. Él se corrompió y se constituyó en lo que ahora es. El juicio de Dios allí está sobre él, y lo que era un querubín hermoso ahora produce espanto. Y los ángeles que adoraban a Dios ya no quisieron adorar al soberano, quisieron ellos ser como aquel que los engañó y les dijo, ya no nos rindamos ante el soberano, ahora nosotros podemos ser independientes. Queremos decirle en este momento, hermanos, que Dios en nosotros es lo mejor, lo más grande que nos ha podido pasar. Que Él gobierne nuestra vida, que nosotros nos sujetemos a Él, eso es lo más grande, hermanos. Los demonios y hasta el mismo Satanás, después de haber fallado a Dios, si el Señor le diera una oportunidad, él fuera el primero que viniera arrepentido, reconociendo la soberanía de Dios. Pero él ya no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque ya se ejecutó un juicio sobre ellos y esperan el castigo eterno. Pero esta bendición ha recaído sobre este pueblo, que tenemos que amar a nuestro Dios, sujetarnos y obedecer al Dios de la gloria. Mire, el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 20 sobre lo que sucedió con aquellos ángeles caídos, el problema suscitado en el mal, o el mal en ellos. Apocalipsis 21 al 10. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Mire, cuando habla de la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, no habla de dos dioses. Que por ahí algunos dicen, no, la Biblia nos habla del Padre y del Hijo, son dos dioses. Cuando la Biblia habla de Satanás y de la serpiente,
o del diablo no son tres, es el mismo. Y reprendió al dragón, la serpiente antigua, dragón, serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Menciona algunos nombres, pareciera, pero está hablando del mismo Satanás. Y los arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Esos 1000 años, ¿para quién es, hermano? Para el pueblo salvo por promesa, el pueblo de Israel. Nosotros somos salvos por gracia. Nosotros somos el pueblo gentil. No pertenecemos a Israel, somos el pueblo gentil. Y al pueblo gentil se le dio el evangelio de la gracia. Por gracia somos salvos. Dé una alabanza al que se esté durmiendo. Bueno, no están durmiendo, están despiertos, ¿verdad? Entonces, las escrituras describen claramente la soberanía de Dios en el mundo de los ángeles caídos. El problema del mal menciona el origen de la naturaleza, consecuencias, el fin del tentador, su antigobierno. El texto citado que estamos mirando aquí dice el verso 4: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cuando nosotros estamos viviendo un tiempo donde está la vacuna, y hay mucha gente que lo relaciona con la gran bestia, pero eso tuviera lógica si ya la iglesia hubiera sido levantada. Pero la iglesia todavía no ha sido levantada, hermanos. Y la iglesia ha pasado por tribulación, pero la iglesia no pasará por la gran tribulación. Estos 1000 años es para el pueblo de Israel. La iglesia en estos 1000 años estará subiendo en las nubes con el Señor. Aleluya. Bueno, para nosotros será un instante, pero aquí en la tierra serán 1000 años. Nosotros nos encontraremos con el Señor y descenderá el Señor a defender a este pueblo. Y también después de los 1000 años el Señor lo recogerá a este pueblo llamado Israel. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros sabemos que si estamos muertos, participaremos de la primera resurrección. Como Cristo resucitó de los muertos, así también resucitaremos nosotros. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La segunda muerte, ¿cuál es la segunda muerte? La muerte primera es la muerte al pecado. Nosotros morimos al pecado, ¿verdad? Y también habremos muerto por muerte natural. Cumplimos nuestras 2 muertes. Ahora a nosotros nos espera ¿qué cosa? Vida eterna, ¿verdad? Pero las personas que no han muerto al pecado les falta una muerte. Mueren solamente muerte natural. A ellos les hizo falta una muerte que es la muerte al pecado. Entonces por eso ellos pasarán a cumplir la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿Dónde? En el infierno. Por eso esta iglesia es privilegiada de haber conocido a Jesucristo. Cuando morimos al pecado, se cumplió una muerte, muerte natural, se cumplió la segunda muerte y nosotros estamos garantizados por nuestro Dios en el reino, en la primera resurrección. Y si estamos vivos, Él nos transformará. Aleluya. Cuando los 1000 años, el verso 7 del capítulo 20, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están entre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios,
descendió fuego del cielo y los consumió. Mire, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es el campamento de los santos? ¿Y cuál es la ciudad amada? La nación de Israel, ¿verdad? Es lo que se está viviendo hoy en día. Se empezó una guerra. Hay una guerra con Rusia, ¿verdad? Y posiblemente vaya creciendo la guerra. Y por esto es importante que nosotros miremos, como dice la Biblia, de la higuera aprended, cuando sus ramas están tiernas, sabed que la venida del Señor está cerca. Nosotros estamos viviendo tiempos finales y la iglesia tiene que estar preparándose, conocer la verdad de Dios, vivir la verdad de Dios. Y dice la Biblia, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta iglesia, en cambio, estará por los siglos de los siglos gozándose con el Rey de Reyes y Señor de los señores. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es importante, conocer la soberanía de Dios en el mundo angélico, pero también es importante conocer la sabiduría de Dios en la creación, porque hay muchos que todavía decimos la verdad, yo mejor ni toco ese tema porque no sé cómo explicarlo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, creemos que cosa que incluye el hecho que Él nos ha formado por medio de su poder. Y también cuando Él creaba, dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. Por medio de la palabra, Él a nosotros nos creó, por medio de su poderosa palabra. Todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Por eso cuando se escucha la palabra de Dios, hay que escucharla con mucho respeto, porque es la poderosa palabra de Dios. Él puede hacer que por la palabra sucedan milagros, sucedan prodigios, sucedan cosas gloriosas en nuestra vida. Aleluya. Entonces la soberanía de Dios incluye que Él ha formado por medio de su poderosa palabra todo el universo, lo que se ve, todo Él lo creó, todo lo que existe Él lo preserva. Esto no es una imaginación, este es un hecho real. Dios creó el universo por su palabra, y por eso creemos que Él es soberano, que Él dirige, que Él gobierna todas las cosas, que por Él suceden, lo que sucede, sucede por Dios. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 38, el verso 8. Vamos a mirar la palabra de nuestro Dios para conocer o recordar el tipo de Dios que nosotros tenemos. Dios coloca el mar dentro de sus límites, es lo que nos dice Job, capítulo 38, verso 8. Si alguien lo tiene, diga gloria a Dios. Dice así entonces la Biblia: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién hizo todo esto, hermanos? Dios, ¿verdad? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y allí para el orgullo de tus olas has mandado tú a la mañana en tus días, hasta mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ellos los impíos. Este Dios que nosotros tenemos hace cosas estupendas, aleluya. No hay Dios como este Dios soberano, aleluya. Y el salmista David no se queda atrás y expresa una alabanza, un cántico, un poema, diciendo en el Salmo 147, verso 8: Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba, él da
a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Mire, el Señor es el que hace producir la hierba. No es el hombre, es Dios. Porque el hombre lleva una pepita de maíz y la tira en la tierra y él no sabe qué es lo que sucede allí. De repente empieza a crecer esa planta y ve una mazorca y dice: yo la sembré, yo la cuidé. Mentira, el que la cuidó y que hizo producir es el soberano. Por eso esta iglesia no puede dejar de reconocer al soberano. Cuando nosotros ofrendamos, reconocemos al soberano. Reconocemos que nada hubiera llegado a nuestras manos si no fuera por el soberano Dios. Reconocemos cuando damos una ofrenda, cuando oramos, reconocemos que nuestra vida pertenece a Él. Cuando diezmamos, estamos reconociendo que todo es del soberano. Cuando damos de pronto una colaboración para un bloque, un ladrillo, decimos: verdad, este dinero llegó a mi bolsillo, pensaba hacer algunas cosas, pero voy a compartir una partecita para un bloque, un ladrillo, porque vamos a construir la iglesia donde adoramos al Señor. Y tengo que hacerlo, no porque me obligan, lo hago porque el soberano es el que trajo a mi vida esa bendición. Aleluya. Qué glorioso es entender la soberanía de nuestro Dios. Y miremos lo que dice Daniel. Daniel dice unas palabras muy preciosas, hermanos. Es allí, hermanos, donde Dios se glorifica, donde hay alguien que lo reconoce de esta manera. Dice el libro de Daniel, capítulo 4, hablando de un hombre que se rebeló contra Dios, que no quiso reconocer la soberanía de Dios. Un hombre que quiso creer que él era fuerte, que él era poderoso. No, hermanos, aunque usted tenga riquezas, aunque usted tenga una casa hermosa, hermano, usted siempre reconozca al soberano Dios. Por eso dice Job: Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué bueno es que el cristiano diga: bueno, si el Señor me dio, gloria a Dios. Si el Señor me quitó, lo único que yo quiero es estar en paz con mi Dios. Porque cuando uno está en paz con Dios, la bendición llega. Pero cuando uno no está en paz con Dios, la bendición se va. ¿Y para qué quiero yo sostener algo que no me va a traer bendición? Yo quiero sostener solo lo que me trae bendición. Aleluya. Por eso dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová me dio, Jehová me quitó, pero el soberano tiene que seguir siendo adorado, alabado y bendecido. Aleluya. Job no agachó la cabeza y dijo: estoy derrotado. Qué pena, vea cómo me trata Dios, vea cómo me trata mi soberano, me trata mal. ¿Por qué mi Dios hace todas estas cosas? Él no dijo eso, hermano. Él nos dice: en todo esto no levantó despropósito alguno contra Dios. Pero cuando usted se pone a señalar, es que mírelo cómo es el hermano pastor, es que mire cómo es el hermano de allá, es que mire cómo es Dios. No lo entiendo a Dios. Dios sí te entiende a ti, hermano. Dios sí te comprende a ti. Pero es que a veces nosotros anhelamos las bendiciones de Dios, pero nosotros no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos haciendo otras cosas que están dañando el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y es por eso importante alinear nuestra vida, santificar nuestra vida, despojarnos de lo que nos está haciendo daño, y entonces empecemos a ser beneficiados de la bendición del soberano Dios. Daniel capítulo 4 verso 35. Este hombre llamado Nabucodonosor, si usted lo lee todo el capítulo, usted se da cuenta que él se levantaba y hablaba y decía él que él había hecho toda una ciudad tan hermosa. Pero dice la palabra de nuestro Dios que este hombre no le daba la gloria a Dios. No, él se sentía soberano, él se sentía grande. Y entonces viene Daniel y le dice lo que sucedió o lo que sucedería, porque él tuvo un sueño. Y dice la palabra del Señor que él se convirtió después de ser rey como una bestia salvaje. Comía hierba, le crecieron las uñas y andaba por allí, perdió el reino. Pero dice que él
en el capítulo 4, verso 35, leemos esta gloriosa palabra de nuestro Dios. Encontramos lo que dice en el verso 35: todos los habitantes, cuando Él se arrepiente, todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: hey, ¿qué haces? Ay, aleluya. A veces nosotros le decimos a Dios: ¿qué es lo que haces? ¿Por qué le quitaste la vida? ¿Por qué te lo llevaste? No hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Cuando Él quiere dar vida, Él da vida. Y cuando Él quiere llevárselo, se lo lleva. No hay quien detenga la mano de Dios. Cuando Él quiere bendecir, bendice. Y cuando Él te quiere enseñar, te enseña. Pero déjese enseñar de Dios. A veces no nos dejamos enseñar de Dios. El verso 36 dice: en el mismo tiempo, miren, reconoció. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mi gobernante y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Mayor grandeza me fue añadida. Tuvo que perderlo todo, humillarse delante de Dios y reconocer que Él dependía de Dios, que Él ya no era el grande, que ahora el grande es este Dios maravilloso. Dios nos va a bendecir cuando dejemos de ser orgullosos, cuando dejemos de ser altivos, cuando dejemos de ser agrandados con la esposa, con los hijos, con la familia, con los vecinos, con los amigos. No, hermano, nosotros tenemos que reconocer que aunque tengamos lo que tengamos, Dios está por encima de todas las cosas. Y mire lo que dice el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Por eso la Biblia dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El proverbista dice: antes de la caída viene la soberbia y la altivez de espíritu. Cuando el hombre se pone altivo, se pone soberbio, luego viene la caída. Por eso cuando suceda eso, como dice la Biblia, airaos pero no pequéis. Si te entró la ira, ya pecaste, pero arrepiéntete antes de caer en esa terrible red de amargura y de dolor. Mire, hay un tema que es bastante complejo, incomprensible para muchos en el tema de la creación. Cuando nosotros miramos esta doctrina en el libro del Génesis, capítulo 1, 26, estamos hablando de la soberanía de Dios en la creación. Dice la Biblia en el verso 26: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, cuando lee usted la Biblia, allí dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. La doctrina dualista o trinitaria dice: aquí está el fundamento de nosotros. Ellos dicen, porque aquí dice: hagamos al hombre. Y ellos mencionan que Dios está hablando con otro Dios, cosa que no es posible, hermano, porque aquí está hablando en un término creativo y en el verso 27 está hablando en un término redentivo. Aleluya. Pero vamos a ir mirando la palabra del Señor. Cuando dice la palabra hagamos y creó, pero vamos a mirar algunos conceptos que de pronto se nos ha ido a nosotros explicando durante la historia de la iglesia del Señor. Generalmente se oye decir que Dios hablaba ¿con quién? Algunos dicen que hablaba ¿con quién? Con los ángeles, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen no, es que Dios hablaba consigo mismo. Otros dicen no, Dios hablaba con la sabiduría. Otros dicen, como dice el hermano, con el Hijo. Y otros dicen no, Él hablaba con el Espíritu Santo. Y otros enseñábamos que hablaba con la iglesia. Y otros también enseñábamos que era con los ministros que el Señor hablaba. Pero quiero entender que aquí estamos hablando de
del proceso de creación. No puede ser que el Señor hablaba ni con los ministros ni con la iglesia, porque está hablando de crear. Cuando ya hablamos de la caída del hombre para allá, allí sí hablamos de un proceso ya de redención, ¿verdad? De redimir. Por eso no podemos de pronto como ponerlo allí como esa fuerza de defensa. Vamos a seguir mirando. También se oye decir que Dios, hablaba con los ministros y se toman ciertos versos de la palabra de Dios, pero ya les explico que se está hablando de la creación. Y dice el capítulo Génesis 3:22, dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, descendamos y confundamos sus lenguas. De allí también la gente dice: mire, estaba hablando con los ángeles. Otros dicen: hablaba con Moisés. Éxodo 17:14, en calidad de profeta Dios hablaba con Moisés. De pronto algunos lo mencionan así, y que Dios a él le expresaba la revelación divina. Otros se menciona y dice que hablaba consigo mismo, y se toma el verso de el 1:26 de Génesis. En primera instancia es una expresión monóloga. El ejemplo de Isaías, que dice Isaías 52:5: y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. El Señor no está hablando, hermanos, no está hablando con otro personaje, porque cuando el Señor viene y habla en el libro de Isaías capítulo 52:5, ya no menciona esa parte donde dice: ¿y ahora qué hacemos aquí? No, ahora dice: ¿qué hago aquí? Isaías 52:6, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que de él se enseñorean lo hacen aullar. Y dice el verso 6: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa yo mismo que hablo en aquel día estaré presente. No dice estaremos presentes, pero vamos a continuar. También se oye decir que Dios hablaba con la sabiduría, y el texto que leíamos de Proverbios capítulo 8 verso 22 al 30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Algunos dicen: mira, aquí estaba el Padre y el Hijo, pero tampoco tiene consistencia aquellas palabras. Otros dicen que hablaba con la iglesia y sus ministros. Este análisis lo explican desde Isaías 43:7, cuando dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía lo he creado, lo formé y lo hice. Entonces de allí se explica, de acuerdo a una escuela llamada la del pastor Eliseo Duarte, que cuando hablamos de crear es una cosa y hacer es otra cosa. Crear es traer a la existencia lo que no existe, y hacer es repetir lo que ya está hecho. Entonces el hermano lo explicaba hablando de que el hombre estaba creado, pero no estaba formado. Pero cuando Dios lo creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de él. Y es importante entender aquella parte también. ¿Cómo hablaba Dios en el hagamos? Entonces, a lo largo de los años hemos nosotros girado en torno a esa pregunta, y a veces cerramos la Biblia y decimos: Dios es uno y nada más. Pero cuando dijo hagamos al hombre, hay muchas respuestas diferentes. Hay algunas escuelas teológicas que ya por ahí rápidamente les hice oír. Pero cuando nosotros miramos cómo hablaba Dios, hablando ya en una respuesta, en una expresión teológica, se conoce aquella frase de las majestades de nuestro Dios, lo que es la suprema soberanía de Dios. Y teológicamente se considera el plural majestático, que se quiere expresar grandeza, poder, santidad, gloria de nuestro Dios. Pero mirando aquí el capítulo 26 o el versículo 26, el 1 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero en el verso 27 dice, habla ya de una manera singular, y dice: y creó
Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando habla de creó, está hablando de un único Dios. Estamos mirando, entonces, le decía al principio de que el Génesis 1:26 está hablando de un proceso creativo de parte de nuestro Dios, un propósito creativo. Pero ya en el texto de Génesis 3:15 es donde se menciona el proceso salvífico del Señor para con el hombre. Que el hombre, creado a imagen de Dios, el hombre cayó en el pecado. Y el hombre se convirtió en un pecador y estaba destituido de la gloria de Dios. Pero miremos lo que dice el verso, capítulo Génesis 3:15. Dice la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando ya del proceso o del propósito del Señor en la redención del hombre. Desde allí el enemigo siempre ha buscado a alguien que venía predicando. Por eso usted ve que cuando vio a David, que David venció al gigante, le puso una mujer allí para que pecara David. David luego dice: contra ti solo he pecado, porque Satanás se imaginaba que ese era el que vendría a salvar al hombre. Luego viene Juan el Bautista y le cortó la cabeza, y cuando viene Jesús lo perseguía hasta cuando fue a la cruz del Calvario y creía que allí lo había vencido. Pero el Señor, al contrario, el Señor allí fue donde el Señor le aplastó la cabeza, y se cumple esa profecía que la Biblia nos enseña y nos habla: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El enemigo siempre ha envenenado al hombre con el pecado, le ha mordido y le ha metido ese veneno del pecado, pero entonces el pecado no podía ser remediado de otra manera. El único que podía remediar el pecado era el Señor Jesús, aleluya. El pecado es similar al veneno de una serpiente, y entonces el hombre se muere con ese veneno si no hay un suero antiofídico que le lave la sangre. Jesucristo apareció para lavarnos nuestra vida con su sangre preciosa, aleluya. Entonces no puede haber redención sin caída, porque la caída del hombre vino después de aquello. Y cuando hablamos del hagamos, el pasaje de Génesis que leíamos, hay una explicación que se acerca al pensamiento del escritor sagrado: es el plural majestático. ¿Por qué? Porque el Elohim es un término plural que viene de Eloá. Entonces no está refiriéndose a varios dioses, se está refiriendo a un solo Dios. No está dando a conocer variedades de dioses. Al Señor lo conocían como el Elohim, porque no había sido manifestado su nombre. Y cuando nosotros miramos en este verso de la palabra del Señor, o cuando explicamos esta parte de el Elohim, es un título genérico. Es decir, con este título se designa a quienes tienen algún lugar de preeminencia. Elohim, el que tiene un lugar de preeminencia. Por eso al Señor se lo llamaba el Elohim, el que tiene el lugar de preeminencia. El pueblo lo consideraba como un ser supremo, y por eso no sabían cómo llamarlo y le llamaban Elohim, el ser supremo, aleluya. Aunque no conocían su nombre, pero sabían que Él es supremo, aleluya. Esta iglesia sí conoce a nuestro Dios y sabe que este Dios es grande y supremo, aleluya. Cuando se refiere a Dios, es un énfasis que denota grandeza, y aquí es soberanía, poderío, supremacía, y que en el idioma español se escribe con mayúscula Dios, diferenciando de los dioses con minúsculas. Entonces esa es la diferencia de nuestro Dios. El Elohim no es un plural numérico, sino un plural de intensidad.
Majestático, el gran Dios. Por tanto, el hagamos también es un plural majestético por el contexto inmediato del pasaje. Entonces Dios no es numérico, el plural numérico, Elohim no es, Dios no se lo puede multiplicar ni sumar, Él es uno. No hay otro más. No dice la Biblia, y dijeron los dioses, volvamos al Génesis 1:26, entonces dijo, no dice, entonces dijeron los dioses, hagamos, no dice, entonces dijo. La Biblia hay que saberla leer, hermanos, porque la gente lee y dice, aquí dice, hagamos al hombre, no dice hagamos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando dice dijo Dios, está refiriéndose a un solo Dios. No se está refiriendo a muchos dioses. Entonces Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No dice, y crearon a los dioses al hombre, dice, y creó Dios al hombre. Entonces en ese contexto inmediato, la explicación fidedigna, hagamos. Los demás son aproximaciones. Pero cuando hablamos de ese término majestático, que se le asigna a Dios de grandeza, de poder, de dominio, eso es lo que se está explicando, que el Señor es un Dios extremadamente poderoso, soberano, omnipotente, indivisible, incomparable. Aleluya. Además, en la palabra del Señor hay 25 veces que se repiten los verbos en singular. Creó, dijo, vio, llamó, bendijo. Así se habla en la Biblia. En la Biblia no dice, por ejemplo, crearon, dijeron, vieron, llamaron, bendijeron. No, dice creó, dijo, vio, llamó y bendijo. Es más, demostrando que uno solo es el que creó los cielos y la tierra, como se registra en el libro de Isaías. Miremos lo que dice el profeta Isaías, capítulo 44, verso 24, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así dice Jehová tu Redentor. No dice otra cosa, dice así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo, Jehová, que lo hago todo. Que extiendo, ¿cómo? Que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por sí mismo. Aleluya. Él no necesitó de otro Dios. Entonces uno solo es el creador de los cielos y de la tierra. Aleluya. Además, cuando miramos esas 25 veces que se repite en la palabra del Señor, vio, llamó, bendijo, no se está hablando de más dioses. Creemos en la soberanía de Dios. ¿Cuántos creemos en la soberanía de Dios? En la salvación de este mundo. Él es soberano para salvar, ¿verdad? La iglesia es la agencia de Dios. ¿Cuántos creemos que esta iglesia es la agencia de Dios? Por eso aquí se concentra la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos la agencia de viajes, la agencia de un señor presidente, o donde él hace oficina, donde él llega, donde desde allí se designan muchas cosas, donde allí se tramitan todos los permisos. Esta es la agencia de Dios, aleluya, donde Dios establece en el mundo la dispensación de la gracia para cumplir un programa de salvación, aleluya. En esta iglesia está la gracia de Dios. Esta es la agencia de nuestro Dios, aleluya, para salvarlo al hombre. Creemos en la soberanía de Dios, en la salvación consumada. La Biblia menciona que se entregará a los salvos. Mire, por eso es importante que usted entienda algo muy lindo, hermanos. ¿Por qué estoy en la iglesia? Estoy en la iglesia porque un día un ser maligno engañó a Adán y a Eva y introdujo el pecado. Desde allí el hombre quedó destituido de la gloria. Todos los descendientes de Adán, que somos toda la raza humana,
estamos constituidos pecadores y destituidos de la patria celestial. Pero un día descendió de los cielos el ser más maravilloso, llamado Jesús, aleluya. Nos vino a predicar esta palabra. Caminó con una cruz hasta el Calvario, murió, nos redimió del pecado, resucitó y derramó el Espíritu Santo sobre esta iglesia. Y en esta mañana se hace visible en su agencia, aquí en este lugar, la presencia del Dios Todopoderoso. Y dice el apóstol Pablo que los que corren en el estadio corren para alcanzar una corona corruptible. Pero dice que nosotros corremos para alcanzar una corona incorruptible. Y el Señor dice la palabra de nuestro Dios, como dice Primera de Corintios 9:24, me gustaría leerlo para corroborarlo con la palabra de nuestro Dios. 9:24 y 25 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuántos queremos obtener el premio de la salvación? No se aleje de la soberanía de Dios, hermano. Usted puede perder una casa, usted puede perder dinero, usted puede perder cualquier otra cosa, pero no perdamos esa grandeza de Dios. Vivamos bajo la soberanía de Dios. Vivamos engrandeciéndolo. Aquel que nos formó, aquel que nos honró, nos dio vida y nos dio perdón. Aleluya. Y dice la Biblia: ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mire, maestro, no sea que conociendo tantas cosas para los otros yo mismo venga a ser eliminado. Es que hay hermanos que ya tienen años en la iglesia, hermanos, que saben doctrina y conocen más hasta que el pastor que les toca de turno, y ellos se sientan de pronto en la última silla, o de pronto se sientan donde se sientan y se cruzan de piernas, y a ellos no los mueve nada, hermanos, porque creen que el conocimiento los tiene todo. Pero dice la Biblia: no sea que siendo heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado, hermano. Yo prefiero no conocer mucho, hasta prefiero equivocarme en algunas cosas, porque digo, no sé, no conozco tanto. Pero hay gente que lo hace a la perfección, hermano, pero se han envanecido siendo heraldo para otros. No venga a ser eliminado. Yo no quiero ser eliminado. No quiero que el conocimiento me envanezca y me aleje de la presencia de Dios. Yo quiero reconocer todos los días la soberanía de mi Dios. Él es soberano, aleluya. A Él hay que adorarlo, a Él hay que honrarlo, a Él hay que amarlo. Adórelo a Él, adórelo al soberano, adórelo al soberano. El problema que usted tenga no tiene nada que ver con adorar al soberano, aleluya. Entonces la Biblia menciona, hermanos, la Biblia menciona que se entregará a los salvos corona incorruptible. Se entregará una corona de justicia. ¿Y quién es el que conoce? El soberano. Cuando usted de pronto vino al culto y se olvidó de ofrendar, o usted estaba orando, le tocaba predicar, pasó el que colectaba la ofrenda y usted se levantó a predicar y se olvidó de ofrendar. No, usted tiene que estar consciente: yo no ofrendé. Y si me fui a la casa, digo, no, yo no ofrendé, llevo la ofrenda. Eso es justicia, y el Dios soberano lo está mirando todo. Cuando de pronto usted hace lo correcto, cuando va a diezmar, diezma lo correcto. Cuando usted da una primicia, cuando usted da un voto y hace lo justo. Cuando usted le sirve al Señor, aunque el otro le dice una cosa, porque a veces en los comités, hermanos, se generan conflictos. El uno dice: no, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me parece bien lo de acá. Pero usted dice: yo le sirvo a un Dios justo, yo le sirvo a un Dios soberano. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Dios. Yo no estoy aquí para corregir, para obstruir. Yo no estoy aquí para obstaculizar nada. Yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Si otro se equivoca, ya él, pero yo estoy aquí para... Y el que lo mira todo, el soberano, Él un día te dará una corona incorruptible.
te pondrá una corona de justicia. Hermano, eso será tan hermoso, hermano, que el Señor te ponga una corona incorruptible a ti y a mí, aleluya. Eso será tan bello, hermano, cuando entremos en el reino de los cielos. Él allí con un poco de coronas para cada una de esta iglesia preciosa, aleluya. Corona incorruptible, corona de justicia. Oh, salababa, sí. Aleluya. Y dice, te dará una corona de gloria. Por eso cuando venga al culto, dele gloria al Señor. Cuando camine, dele gloria a Dios. Lo que haga, dele gloria a Dios, porque Él te va a dar una corona de gloria. Aleluya. Y nos dará la corona de vida. Bienaventurado el varón que soporte las tentaciones, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida eterna para todos los que amamos a Él. Él gobierna sobre los ángeles, Él gobierna sobre los hombres, Él gobierna todo, Él es soberano, aleluya. ¿Cuántos queremos depender de la soberanía del único Dios? ¿Cuántos queremos depender de la soberanía del único Dios? Él es el único camino que nos da seguridad. No hay, amigo que estás aquí en esta mañana, el único camino que te da seguridad es el camino del soberano Dios, el Señor Jesucristo. Quisieras recibir este único camino. No hay otro camino para llegar a la patria celestial. No hay para recibir corona de gloria, corona incorruptible, corona de vida eterna. No hay otro camino. Solamente el camino es Jesucristo. ¿Será que aquí hay alguien que cree que es difícil depender de la soberanía de Dios? Hay quienes se han dado media vuelta y se han regresado hacia atrás porque creen que es difícil depender de la soberanía de Dios. Pero lo más hermoso es depender del soberano Dios, depender de su gloria, depender de su gracia, depender de su misericordia. Iglesia, debemos aceptar la soberanía de Dios. Debemos conocer el propósito de Dios para nuestra vida. Debemos ser obedientes a su bendita palabra. ¿Será que aquí hay alguien que quiere ser obediente a la palabra de Dios? Debemos de respetar la autoridad delegada de parte de Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque Él es soberano, aleluya. ¿Por qué murió? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué no gané? ¿Por qué esto? Acepta la soberanía de Dios. Cuando tú aceptes la soberanía de Dios, te irá bien en la vida. Él te engrandecerá, Él te dará la mano. No retengas la voluntad del soberano Dios. Lo que Dios hace es perfecto. Despréndete de lo que tengas que desprenderte, con amor, dependiendo de la soberanía de Dios, de la voluntad del soberano. Y dile: Señor, aquí estoy yo en tus manos. Debemos permitir que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Permitámosle al Espíritu Santo que gobierne nuestra vida. Señor, tú perdiste en el Calvario tu vida. Aparentemente perdías cuando dabas la vida por esta iglesia, pero no perdiste, Señor. Ganaste un pueblo para salvación, para adoración, para vida eterna. Señor de la gloria, tú eres soberano en la creación, tú eres soberano en la redención, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Tu majestad es grande, es perfecta, es soberana, es incomparable, es indivisible, es perfecto. Todo lo que usted hace, Señor de la gloria. Oh, aleluya. No hay Dios tan grande, no hay Dios tan soberano, no hay Dios tan sublime, no hay Dios tan incomparable. No hay otro Dios como mi Dios, aleluya. No hay otro nombre, no hay otro grande, no hay, aleluya.
santo, 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 santo. Todo es de mi Cristo. 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 Aleluya. Jehová me dio, Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Por él y para A ti toda la gloria, Jesús. todo es de mi Cristo. Aleluya. Por él y para él. Todo es de mi Cristo. Por él y para él. Todo es de mi Cristo. Por él y para él. A él sea la gloria. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Por siempre. Amén. A él sea la gloria. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Por siempre. Amén. Oh, aleluya, tú eres santo, eres Oh, perfecto. profundas riquezas de la sabiduría me dio. Insondables sus juicios y sus caminos son. Oh, profundas riquezas de la sabiduría me dio. Insondables sus juicios y sus caminos son. A él sea la gloria. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Por siempre. Amén. A él sea la gloria. A él sea la gloria. A él sea la gloria. Por siempre. Amén. Todo es de mi Cristo. Todo es de mi Cristo. Por él y para él. A él sea toda la gloria. Por siempre. Amén. A él le damos la gloria. Aquel que un día nos dará corona de gloria, corona incorruptible, corona de vida eterna, corona de justicia a los que le hayamos sido fiel. Alabado sea su perfecto nombre. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Jesús.